Nunca antes se había llamado un primer consejero de la manera en que el presidente Russell M. Nelson llamó al elder Dallin H. Oaks. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias por los mensajes compartidos a través de la mensajería del canal o de las redes sociales. Fíjense, hermanos, el día de hoy quiero compartirles una historia quizás poco conocida o conocida parcialmente de la manera en que fue llamado el presidente Dallin H. Oaks y también el presidente Henry B. Eyring. Pero este video voy a enfocarme específicamente en la manera eh, que fue llamado el presidente Dallin H. Oaks y el por qué el presidente Nelson lo llamó como primer consejero. Hoy me quiero apoyar en una publicación del Deseret News y también de un mensaje de conferencia general del presidente Nelson, así que voy a ir leyendo de manera intercalada estos dos fragmentos ya del discurso y de la publicación. Primeramente, en el discurso que voy a hacer mención hoy, se llama Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, de abril del 2018. Fue la primera conferencia del presidente Nelson como profeta y presidente de la Iglesia. Y él dijo lo siguiente: el domingo 14 de enero de 2018, en la sala superior del templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia, siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado, establecido por el Señor. Aquí aparentemente, ¿verdad? El modelo sencillo y sagrado había sido establecido por el Señor y todo indicaba, según este mensaje, que él llevó a cabo ese mismo modelo como los profetas anteriores. Ahora, en una publicación del 4 de marzo del 2021 que se llama La historia no contada de la selección de consejeros por parte del presidente Nelson, se menciona lo siguiente en esta publicación. El domingo 14 de enero del 2018, misma fecha que mencionaba el presidente Nelson en su mensaje, los 13 apóstoles de la iglesia, y abre un paréntesis, ¿por qué 13? Porque el presidente Thomas S. Monson y el elder Robert D. Hales habían fallecido recientemente, por eso habían 13 en ese momento. Organizaron una nueva primera presidencia con el presidente Nelson como el 17º presidente de la iglesia. Los lectores de una autobiografía del elder Dallin H. Oaks que se llama En las manos del Señor, la vida de Dallin H. Oaks, es un libro, ¿verdad? Que es la autobiografía del presidente Oaks. Dice, aprenderán que fue el presidente Oaks quien ordenó y apartó al presidente Nelson, y que los otros 11 apóstoles también pusieron sus manos sobre la cabeza del nuevo profeta. Este aspecto no lo dice el mensaje del presidente Nelson, ¿verdad? Simplemente nos dice que había un modelo sagrado y establecido por el Señor. Sin embargo, en esta publicación del Deseret News, ¿verdad? Deja claro que en esa autobiografía se destaca que fue el presidente Oaks quien ordenó y apartó al presidente Nelson. Si bien generalmente es parte del patrón de sucesión en el liderazgo de la iglesia, que el siguiente apóstol de mayor antigüedad ordene y aparte al apóstol de mayor antigüedad como el nuevo presidente de la iglesia, lo que hizo el presidente Nelson a continuación no lo fue. Entonces, hermanos, el hecho de que el presidente Dallin H. Oaks hubiese, como dice esta cita, ordenado y apartado al presidente Nelson, es parte del patrón del modelo establecido por el Señor. Yo lo desconocía, de verdad, que el siguiente apóstol de mayor antigüedad era quien apartaba y ordenaba al apóstol de mayor antigüedad en ese momento. Así que esto es parte del modelo establecido, y aunque los desconocíamos, así se llevaba a cabo. Sin embargo, dice él que lo que ocurrió después no era
lo que se hacía generalmente. Era algo completamente novedoso. ¿Y qué ocurrió? Nos vamos nuevamente al mensaje de abril del 2018 y el presidente Nelson dijo lo siguiente: cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a 2 consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solo 2 de 12 hombres a quienes amo y respeto, debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información. En espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Esto fue lo que hizo el presidente Russell M. Nelson y es lo que nosotros conocemos porque él nos los contó en la conferencia de abril del 2018. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice la publicación que estamos leyendo? Dice que el biógrafo Richard Thorley Jr. cuenta la historia, solo un ejemplo de la forma en que empleó su acceso a los líderes de la iglesia y a los documentos personales del presidente Oaks para contribuir al registro histórico. Y aquí cuenta lo que ocurrió. Inmediatamente después de su ordenación, el presidente Nelson se disculpó y salió de la sala para orar, según le informó el presidente Henry B. Eyring a Turley. Luego, el presidente Nelson les dijo a los apóstoles que quería reunirse con cada uno en privado. Con cada uno en privado. Quiero que tengan la mejor opinión sobre mis consejeros y las 2 sillas vacías en el quórum de los 12, les dijo el presidente Nelson. Si bien esto no tenía precedentes en la historia de la sucesión en la presidencia de la iglesia, era algo profundamente familiar para cada apóstol, quienes siguen el mismo patrón mientras viajan alrededor del mundo para seleccionar nuevos presidentes para las 3.400 estacas de la iglesia. Entonces, hermanos, algo novedoso en este modelo y que ya se veía que el presidente Nelson estaba rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas con su ministerio, era la manera de llamar a sus consejeros. Si se dan cuenta, él no llamó a entrevista a quienes él sentía por inspiración del Señor que iban a ser sus 2 consejeros. No, él entrevistó a todos los apóstoles que estaban en ese momento. A los 12 que estaban en ese momento los entrevistó, uno por uno. Y esto, hermanos, es algo que nunca antes había ocurrido. Este elemento no tiene precedentes en la historia de la sucesión de las presidencias de la iglesia. Y este es el modelo, dice, que siguen, ¿verdad?, cuando se va a llamar un nuevo presidente de estaca. Es decir, a todos los hombres que están recomendados y que cumplen los requerimientos de dignidad, son entrevistados por la autoridad en ese momento, eh, por el área, para ser llamado como presidente de estaca o por uno de los apóstoles. Desconozco el modelo por el cual se llama al presidente de estaca, pero nos revela aquí que es el mismo modelo que utilizó el presidente Nelson para llamar a sus consejeros. Pero lo novedoso es que el presidente Nelson los entrevistó a todos. Y esto es algo interesante, hermanos, porque en el mismo mensaje y como referencia a esa anécdota que comenta el presidente Nelson, que los entrevistó a todos, dice en Tercer Nefi 28:1, y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos uno por uno, diciéndoles, ¿qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Hermanos, y aquí me surge una pregunta. Si este es el modelo establecido por el Señor, ¿verdad? ¿Por qué solamente el presidente Nelson fue el que lo llevó a cabo literalmente como lo hizo el Salvador Jesucristo en el continente americano? No lo sabemos, desconocemos el por qué. Sin embargo, hermanos, es interesante que el presidente Nelson comenzó sus primeros pasos a actuar literalmente como actuaría el Señor, no como se venía actuando.
No, él se apegó literalmente, hermanos, al modelo establecido por el Señor. ¿Y por qué el presidente Nelson entrevistó a todos los apóstoles para llamar solamente a dos? Porque el mismo Salvador Jesucristo lo hizo cuando vino al continente americano. Uno a uno los llamó. Así que, hermanos, es interesante la manera tan apegada a la doctrina y al ejemplo del Salvador Jesucristo que actúa el presidente Nelson. Ahora, hermanos, la publicación comenta lo siguiente. Durante el transcurso de esas entrevistas, le dijo el presidente Nelson a Turley, me quedó muy claro mientras oraba al respecto que Dallin debía ser el primer consejero, porque tras mi fallecimiento, él sería el próximo presidente de la iglesia. Eso es lo más amable que podría hacerle a la iglesia y a él, darle esa exposición. Hermanos, fíjense este detalle. El presidente Nelson, al día de hoy, ¿verdad? Cuando está saliendo este video, estamos en septiembre del año de 2025. El presidente Nelson tiene pocos días de haber cumplido 101 años. No sabemos hasta qué momento va a llegar su ministerio. Sin embargo, es cierto que en el orden de antigüedad, el más antiguo, de hecho, fueron llamados el mismo mes, el mismo año, y tienen el mismo tiempo en el quórum de los 12 apóstoles, es el presidente Dallin H. Oaks. Sin embargo, hermanos, pareciera que el presidente Nelson hubiese recibido alguna instrucción específica con respecto a la sucesión luego de su fallecimiento, dice él. Dice que durante las entrevistas sentí, ¿verdad? Me quedó muy claro, dice el presidente Nelson, que el primer consejero debía ser Dallin H. Oaks, porque tras mi fallecimiento él sería el próximo presidente de la iglesia. Es posible que el presidente Nelson haya recibido por inspiración algo más. Vamos a leerlo más adelante en unos minutos. Sin embargo, hermanos, el detalle a resaltar es lo que dice casi al final. Eso es lo más amable que podría hacerle a la iglesia y a él, darle esa exposición. ¿Qué exposición? Exponerlo, es decir, colocarlo en la primera presidencia. Y van a entender el por qué dice eso. En el mensaje, hermanos, el presidente Nelson dice, testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. Vuelve a destacar el aspecto de la revelación. Dice en la publicación que leímos anteriormente, me quedó muy claro que el primer consejero sería el elder Dallin H. Oaks. Y aquí en el mensaje de conferencia general dice, el Señor me indicó, dando, ¿verdad?, mayor claridad con respecto a la revelación del Señor. En la publicación sigue diciendo, años antes, el duodécimo profeta de la iglesia, el presidente Spencer W. Kimball, había compartido con el presidente Nelson su propia falta de exposición a la obra de la primera presidencia antes de convertirse en presidente de la iglesia. El presidente Nelson experimentó el mismo camino, desde el quórum hasta llegar directamente a la presidencia de la iglesia. Entonces, hermanos, fíjense este aspecto. Recuerda el presidente Nelson que en años anteriores, ¿verdad? Mientras estaba en vida el presidente Kimball, le manifestó el profeta, el presidente Kimball, al elder Nelson, que él no había tenido exposición a la primera presidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se mantuvo en el quórum de los 12 apóstoles. Y de ahí fue llamado, ¿verdad?, a la presidencia de la iglesia. Y dice esta publicación, lo mismo experimentó el presidente Nelson.
El presidente Nelson nunca antes había sido expuesto a una primera presidencia, es decir, nunca había sido llamado ni como primer ni como segundo consejero. Simplemente salió del quórum de los 12 y fue llamado y apartado en el 2018 como el 17º profeta, presidente de la iglesia. Y esa es una de las razones que a él lo movieron para llamar al Elder Dallin H. Oaks como primer consejero. Y lo dice aquí claramente. Recuerdo cuando el presidente Kimball fue llamado a ser presidente de la iglesia. Yo era su cirujano, confiaba mucho en mí. Me dijo, hermano Nelson, no sé nada sobre la labor de la presidencia de la iglesia. Solo había estado en el quórum de los 12. Los miembros del quórum de los 12 hacen bien su trabajo y lo conocen bien, pero no incluyen ningún aprendizaje en las tareas que solo realiza la primera presidencia. Así que pensé que por el bien de la iglesia, Dallin, deberías estar en la primera presidencia. Entonces, hermanos, fíjense lo que destaca y es algo que nosotros desconocíamos. Basado en estas palabras del presidente Kimball y en su propia experiencia, el presidente Nelson dice cómo el elder Dallin H. Oaks no ha sido expuesto, porque yo tampoco fui expuesto a participar, a ser miembro de una primera presidencia. Dice, pensó que por el bien de la iglesia, el elder Dallin H. Oaks debería estar en la primera presidencia. Ahora, pero fíjense ese detalle, hermano. Dice, pensé que por el bien de la iglesia. Pero hace minutos yo les acabo de leer que fue el Señor quien le indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks. Y hace pocos minutos les mostré también las palabras que él dijo. Me quedó claro que él debía ser el primer consejero. ¿Por qué ahora dice pensé como si fuera algo personal? Hermanos, lo que yo estoy viendo acá, y espero poder leer sus impresiones, es que basado en su experiencia de cómo recibir revelación y en la experiencia de haber hablado con un profeta, el presidente Kimball, y en su propia experiencia de nunca antes haber estado en una primera presidencia, todas estas dudas, estas inquietudes, estas preguntas, él las llevó al Señor. Al llevarlas al Señor, estoy seguro de que ya con esa información le preguntó al Señor quién debía ser el primer consejero. Y el primer consejero fue llamado al elder Dallin H. Oaks. Ahora, hermanos, es interesante las palabras que ha usado el presidente Nelson, porque dice, en caso de cuando yo muera, el sucesor será él. ¿Cómo él va a saber eso? Aún más, podemos preguntarnos hoy, ¿por qué el presidente, o mejor dicho, el Señor deseaba que el presidente de la H. Oaks se preparara o fuera expuesto a todas las responsabilidades de la primera presidencia? ¿Qué responsabilidades? Fíjense lo siguiente. Este hermano Turley ilustra las nuevas responsabilidades que ha asumido el presidente Oaks como primer consejero de la primera presidencia. Por primera vez, por ejemplo, ha extendido llamamientos y transferencias a las autoridades generales de la iglesia. También ha llamado a presidentes de misión y de templo. Dedica 2 días a la semana a revisar las recomendaciones para que las personas arrepentidas sean readmitidas como miembros de la iglesia o se les restablezcan sus bendiciones. Después de una de las primeras reuniones de la nueva primera presidencia en enero del 2018, el presidente Oaks hizo una observación en su diario que presagiaba el ritmo vigoroso de la nueva administración Nelson. El presidente Nelson, inspirador y valiente al abordar asuntos difíciles y postergados durante mucho tiempo, escribió con brevedad según la biografía. Es decir, hermanos, el presidente Dallin H. Oaks ya estaba dándose cuenta de la manera, ¿verdad?, en que estaba abordando el presidente Nelson muchos asuntos
y estos asuntos eran difíciles y postergados durante mucho tiempo. Sin embargo, el presidente Nelson, de manera inspirada, valiente y vigorosa, comenzó a abordar todo esto. De ahí, hermanos, es que radica todos los ajustes que se llevaron a cabo en los primeros años de su ministerio. El enfoque del nuevo nombre de la iglesia, la imagen audiovisual, visual, mejor dicho, de la iglesia, todos los cambios que se hicieron, la jubilación de la orientación familiar, la unificación de los quórum, todo eso, hermanos, se llevó a cabo en los primeros meses del ministerio del profeta. Y ya por eso el presidente Dallin H. Oaks se estaba dando cuenta de lo diferente que iba a ser esa presidencia y la manera valiente que se estaban abordando todos estos temas. La gran pregunta, hermanos, para volver a la importancia y a la pregunta de este video: ¿por qué el presidente Nelson lo llamó como primer consejero? En sus palabras, porque cuando él fallezca, el presidente de la iglesia sería Dallin H. Oaks, y de ahí radicaba la importancia de estar expuesto a todas las responsabilidades que tiene la primera presidencia, y que por ende, si lo mantenía dentro del quórum de los 12 apóstoles, no iba a tener, ¿verdad?, esa preparación como la ha tenido en los últimos casi 8 años desde que fue llamado como primer consejero. Ahora, hermanos, solamente el Señor sabe hasta qué momento va a tener en esta tierra el presidente Nelson. La gran pregunta para todos nosotros es: ¿por qué el Señor ha estado preparando como primer consejero y posible sucesor al presidente Dallin H. Oaks, sucesor del presidente Russell M. Nelson en caso de que fallezca en algún momento, si eso es la voluntad del Señor? Para mí, hermanos, me queda claro que hay un propósito, y aunque yo desconozco ese propósito, me queda claro, hermanos, que dentro de ese propósito es importante que el presidente Dallin H. Oaks haya sido preparado y se esté preparando. Preparación que no tuvo el presidente Nelson, porque él nunca fue consejero de una primera presidencia. Pero él quiso romper con ese esquema, quiso romper con esas tradiciones que anteriormente no se tomaban en cuenta o que muy pocas veces se tomaron en cuenta. Así que, hermanos, ¿qué sienten ustedes al saber esto? Al ver que el Señor desea y deseó en su momento que fuese llamado el presidente Dallin H. Oaks para ser expuesto a una primera presidencia y por ende estar mejor preparados para, si así lo decide el Señor, en algún momento ser llamado como el presidente de la iglesia número 18. Eso solamente lo sabe el Señor, pero me gustaría recibir sus impresiones al respecto sobre este tema. Hermanos, me queda sumamente claro que para el Señor no hay nada al azar. Todo tiene un propósito, y a pesar de que nosotros no vemos el panorama completo, se nos enseña a dar pasos de fe. Y hoy podemos decir, hermanos, que la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles ha sido literalmente llamada y escogida y preparada por el Señor para ayudarnos a nosotros y al mundo a prepararnos para la segunda venida. Testifico de que el Señor vive, que vendrá por segunda vez y que esta es su iglesia. Y lo comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te invito a que puedas compartir este video, reaccionar con un me gusta y dejarme tus comentarios, impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.